Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, por favor, en esta mañana. Vamos a tratar de avanzar rápidamente a poder comprender este mensaje del apóstol Pablo. Me gusta la carta a los Efesios porque es una carta que tiene varias connotaciones importantes para nuestras vidas. La semana pasada hablamos acerca de el regalo que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Y hay una necesidad en cada creyente, en cada uno de nosotros. A veces pensamos que la necesidad más grande que tenemos es seguir recibiendo cosas de Dios. Pero creo que la necesidad más grande es que el Señor siga abriendo nuestros ojos de tal manera que le podamos conocer más profundamente. En palabras del apóstol Pablo, que podamos comprender la esperanza, la herencia y el poder que el Señor Jesucristo tiene y manifiesta en nuestras vidas. Gracias. Así es que aquí en Efesios capítulo 1, vayamos por favor al versículo número 15. ¿Lo tienen? ¿Alguna vez, no sé si hay historias de este tipo, pero alguna vez han sabido de alguna historia en donde la persona ya tiene la herencia, pero no la puede gastar? O sea, tiene la herencia, pero no la gasta. Y a veces es porque no sabe que tiene esta herencia. O a veces no sabe cómo gastar esta herencia. Eso es como que tuvieras dinero en el banco, pero que no sabes que lo tienes y no sabes cómo gastarlo. Como tener recursos y no utilizarlos. Y creo que eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 1. Vean ustedes cómo los primeros versículos aquí en Efesios 1, Pablo habla acerca de la Trinidad, habla acerca de que Dios nos escogió. Así es, en palabras del apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Después habla acerca de que fuimos redimidos por el Hijo. La semana pasada vimos que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que somos adoptados en la familia de Dios. Tenemos estas bendiciones. Somos herederos de sus promesas eternas. Y muchas veces, aún con todas estas cosas, seguimos teniendo miedo, seguimos sintiéndonos tristes, hay inseguridad en nuestros corazones, vivimos en derrota literalmente, podríamos decirlo como lo decían los puritanos, en una pobreza espiritual. Y la razón es porque todavía no comprendemos quién es y qué es lo que nos da Dios, qué es lo que tenemos en Cristo. Y eso es lo que Pablo está mostrándonos. Ya una cantidad impresionante de bendiciones en nuestras vidas, los primeros 14 versículos. Ahora vean ustedes lo que hace Pablo después de mostrar todo esto. Ora. Él entra en esta oración. De hecho, hay 3 oraciones aquí en la carta a los Efesios. Pero, ¿por qué Pablo ora? Ahí está la primera pregunta del texto. Ahora, ¿es porque no lo ha explicado correctamente? ¿Es porque necesitamos comprenderlo mejor? No, Pablo entiende que no basta con saber la verdad. No basta con que tú y yo repitamos una y otra vez la verdad. Tú y yo necesitamos, y por eso Pablo ora, necesitamos que Dios haga que esa verdad pueda ser comprendida espiritualmente en lo profundo de nuestro ser. Tú y yo podemos saber las Escrituras, pero si no sabes apropiarte de esas Escrituras, si no puedes vivir esa palabra, si no puedes comprender espiritualmente esa palabra,
simple y sencillamente es un mero conocimiento, sin ningún beneficio espiritual. Por eso vean ustedes, el apóstol Pablo comienza aquí en el verso número 15 diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean ustedes qué interesante cómo introduce: por esta causa. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo: por todo lo que es verdadero en ustedes, ahora voy a orar para que lo puedan entender bien. Eso es interesante, porque la doctrina de los primeros 13 versículos nos va a llevar ahora a la oración en esta parte final de todo el capítulo 1 aquí en la carta a los Efesios. Y aquí es donde tenemos esta maravillosa lección. La lección que tenemos aquí es que la verdad que Dios revela a nuestras vidas, que Dios muestra a nuestras vidas, necesita convertirse en una oración. Qué importante, queridos, es orar la palabra de Dios. Porque una vez que tú y yo oramos la verdad que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, eso nos va a llevar a comprender profundamente las Escrituras. Ahora, vean ustedes este versículo número 15. Dice el apóstol Pablo: por esta causa, habiendo oído de vuestra fe. Qué interesante que Pablo nos va a mostrar dos características que deben de tener todos los creyentes. En primer lugar, la fe, y en segundo lugar, el amor. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Qué interesante, y les voy a decir por qué es interesante esto. Porque Pablo ha estado ministrando en esta iglesia de Éfeso. De hecho, cuando tú lees el libro de los Hechos en el capítulo número 19, ahí la escritura dice que el apóstol Pablo estuvo como unos 2 años ministrando, estuvo 2 años enseñando. Y el impacto que tuvo el evangelio en esa ciudad de Éfeso fue un impacto que llegó a todo Asia. Es decir, que fue un trabajo muy fructífero. Ahora, pasaron algunos años. En este momento que Pablo está escribiendo la carta, de hecho esta se conoce como una de las cartas de la prisión, porque Pablo estaba preso. El apóstol Pablo ya no está con ellos. Pero es interesante que nunca se separa de ellos, porque recibe noticias de ellos. ¿Y qué noticias? Imagínate nada más recibir estas noticias de tus discípulos. Creo que son noticias que alegran el corazón de Pablo. Y Pablo escuchó 2 cosas de ellos: su fe y su amor. Su fe en el Señor Jesucristo y su amor para con todos los santos. Hermanos, esas son 2 realidades que en un principio bíblico constituyen las 2 evidencias fundamentales de la vida cristiana. La fe en el Señor Jesucristo. Qué importante entender que la relación de nosotros, los creyentes, comienza verticalmente. Si nosotros amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Obviamente el objeto de nuestra fe es el Señor Jesús. Y obviamente no creemos en Jesús como un personaje histórico,
o como un ejemplo de moralidad para nuestras vidas, o como alguien que pueda resolvernos nuestros problemas, porque hay gente que piensa que Dios es como Aladino, el de la lámpara maravillosa, y le podemos exigir todo porque Él tiene que darme todo porque yo soy su hijo, ¿verdad? No, vean ustedes, el apóstol Pablo dice, es el Señor Jesús. Y cuando hablamos de ser el Señor, hablamos de aquel que verdaderamente manda, domina. Él es el Rey, Él es el Señor. Y es importante entender que la fe salvadora va a reconocer quién es Cristo verdaderamente, porque necesita descansar en ello. Creer en el Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo allí en Romanos capítulo 10, versículo 19, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escucha esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Esta es una realidad. Así que el verdadero cristianismo no consiste solamente en aceptar ciertos beneficios de Cristo. No, consiste en entregar, en venir completamente a Cristo. Y cuando una persona es salvada por Cristo, entonces comienza una nueva relación con Él. Y en esta relación hay una manifestación, amor para con todos los santos. Ahora, vean ustedes que la fe vertical va a producir horizontalmente también una respuesta. Va inevitablemente a fluir hacia los demás. Quien ama a Cristo comienza a amar a los demás. De hecho, hay principios que nosotros enseñamos que la palabra de Dios nos muestra claramente, y hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues yo ¿por qué voy a perdonar a esa persona? A ver, explíqueme, pastor. Esa persona primero me la hizo, y el que la hace no está buscando que lo perdone, ni siquiera le interesa que lo perdone. Dígame usted, pastor, como por qué yo le voy a perdonar. Porque así te perdonó Dios. Y entonces hay personas que dicen, no puedo. Y cuando un creyente a mí me dice que no puede perdonar a alguien, yo le digo, entonces no eres tan creyente. Porque el verdadero creyente que ha sido perdonado por Cristo puede perdonar con ese mismo perdón, con ese mismo amor que ha recibido a otros. Y esto es lo mismo que está pasando aquí. Esto es lo que Pablo nos está mencionando acerca del amor. Quien ha recibido el amor de Dios puede sin duda compartir de ese amor con los demás. Puede amar también a otros. El apóstol Juan lo dice de esta manera, y en 1 Juan capítulo 5 verso 1, es un verso que conocemos bien de hace tiempo. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Esta es la realidad espiritual de la vida de todos creyentes. Y creo que esa es la razón por la que Pablo no solamente menciona la fe, también menciona el amor. Porque la fe sin amor, ¿en qué se convierte? Se convierte en una vida religiosa, en una ortodoxia fría, en un témpano de hielo, en una religiosidad vacía. Incluso podemos defender la sana doctrina, pero si no lo hacemos con amor, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tratar con dureza a los creyentes, vamos a ser arrogantes con otros, vamos a despreciar al mismo pueblo de Dios, simple y sencillamente porque me voy a creer superior, me voy a creer más que los demás. Cuando la palabra de Dios me invita a que yo no vea a los demás como superiores a mí, sino que yo vea a los demás con humildad. Por eso, qué interesante cómo Pablo especifica aquí en Efesios capítulo 1, amor para con todos los santos. ¿Lo pueden ver? No solamente con unos, sino con todos. Eso es interesante porque el amor del creyente no es un amor selectivo. No, queridos hermanos, no solamente con quienes tenemos afinidad. El verdadero amor no ama solamente a los que piensan como nosotros y a los que creen la manera que nosotros tenemos de creer. No, hermanos, no solamente a las personas que son agradables. El evangelio
crea una familia en donde nos amamos a todos a pesar de nuestras, muchas veces, queridos hermanos, indolencias. Nos amamos, nos sostenemos, incluso nos soportamos. Pero yo siempre les he dicho, no aprovechemos el amor de Dios en otros y pensemos que los demás, que tiene que amarme, así es que yo puedo ser. No, serías un lobo vestido de oveja si piensas de esa manera. No es que te tengamos que amar, es que este es nuestro amor, el amor que Dios nos ha dado. Pero tú también tienes que amar a los demás. De hecho, no sé si ustedes recuerden, ahí en el aposento alto, Jesús, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, Él dijo unas palabras bastante importantes: que os améis los unos a los otros como yo también os he amado. La ley de Cristo, el mandato del Señor Jesucristo. Y de hecho, es muy interesante esto que está sucediendo aquí en esta carta a los Efesios, porque Juan amplía el sentido de estas palabras acerca del amor por otros. Y ahí en 1 de Juan 3:18, Juan dice que no amemos solamente de palabra, sino que amemos ¿de qué? De hecho y en verdad. Así es como dice Juan que debemos de amar. Ahora, les digo que esto es interesante porque pasó el tiempo y tú y yo, como tenemos toda la Biblia, podemos conocer la historia completa. Y entonces, unos años después, unas décadas después, el Señor Jesucristo pronuncia unas palabras bastante interesantes para la iglesia de Éfeso. Ahí en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 4, Jesús le dice: pero tengo algo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. Es importante que tú y yo podamos ver que una iglesia que ha sido conocida, que da testimonio de fe, que da testimonio de amor, después tuvo que ser reprendida porque ese amor disminuyó al punto de que ellos dejaron el amor verdadero, dejaron su primer amor. Y esto llama nuestra atención porque el amor no solamente, queridos hermanos, debe empezar, no, debemos de cultivarlo, debemos de mantenerlo. Y ese es el llamado de Cristo, de que podamos amar a los demás como Él nos amó, no como nosotros pretendemos amar a otros. Yo te voy a decir algo: hay personas que son difíciles de amar. Bueno, parece que gozan y que se sienten bien sufriendo. Veme, yo sufro. Y cuesta trabajo amar a estas personas. Sin duda que todos en la vida, queridos, hemos pasado por situaciones, y hay situaciones que endurecen nuestros corazones. Pero el verdadero amor de Dios no está condicionando a quien sí se deje o no se deje. El verdadero amor de Dios puede amar incondicionalmente. Y eso es lo que tú y yo debemos de cultivar continuamente en nuestras vidas. Por eso Pablo, cuando escucha de la fe y del amor de estos creyentes allí en Éfeso, quiero que veas cómo termina diciendo el apóstol Pablo: y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes. Hermanos, esto también nos enseña algo acerca de la oración. A veces nuestras oraciones solamente son dame, son pedir. Señor, arregla mis problemas. Señor, dame esto. Señor, necesito aquello. Señor, cambia esta persona. Señor. Pero fíjate cómo Pablo sabía pedir, ¿estás de acuerdo? Pero también sabe agradecer. Y este es un elemento fundamental de la oración. Cuando Pablo veía la evidencia de la gracia de Dios en la vida de una persona, lo que Pablo hacía era agradecer, daba gracias. Qué interesante. Una buena oración, queridos hermanos, no solamente detecta necesidades, también sabe reconocer la gracia. Ahora, quiero que veas versículo número 17. Dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el enfoque de la oración del apóstol Pablo, el punto focal. Este es el centro de su petición. Él está pidiendo por otros cristianos. Y quiero que vean, porque esto es importante, está orando por otros creyentes. Está orando por personas que ya creen en Jesús. Personas que tienen al Espíritu Santo, que poseen al Espíritu Santo, personas redimidas, personas que han sido selladas con el Espíritu de Dios. Y fíjate cuál es su petición. Es una petición para creyentes. Y Pablo dice, quiero que ellos conozcan más, literalmente. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto, queridos, nos lleva a una paradoja. No es una contradicción, es una paradoja. En la Biblia no hay contradicciones. Y cuando encontramos una aparente contradicción, sabemos que es una paradoja. Pero esta es una necesidad. Conocemos a Dios, pero necesitamos conocerlo más. La verdadera conversión, queridos hermanos, no es la graduación de lo que conocemos de Dios, es el comienzo. Tú y yo debemos querer conocer más a Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo número 3, tenemos estas palabras maravillosas. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me encanta esto y te voy a decir por qué. Porque la dinámica de toda la Biblia es esa. Nosotros no leemos la Biblia para tener un mero conocimiento. Leemos las Escrituras porque queremos conocerle a Él. Queremos conocerlo a Él. Y de hecho, la Biblia existe para que tú y yo conozcamos más a Dios. No solamente que conozcamos de Él, que lo conozcamos a Él. Cuando enseño teología en el seminario, siempre le digo a mis alumnos, el conocer más de Dios debe de llevarte a amar más a Dios, a una vida más piadosa. Porque si solamente conoces teología y no amas a Dios, tu corazón se va a envanecer. Y vas a decir, yo sé todo esto de Dios. El propósito que conozcamos más a Dios es que le amemos más, que tengamos más cercanía, que estemos junto con Él. Hermanos, estamos hablando del Dios infinito, del Dios creador de todas las cosas, de nuestro maravilloso Dios. Nosotros somos finitos, tenemos una vida, somos su creación. Entre mejor lo conozcamos, hermanos, vamos a tener más razones para maravillarnos, no solamente de Él, de su carácter, de su gloria, de su gracia, de su sabiduría, de su poder. Podemos darle todo el honor. Por eso, ese debe de ser nuestro principal deseo. Señor, quiero conocerte mejor. Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, aquí tenemos un problema en el texto. Esta palabra espíritu, tú la puedes ver aquí en tu Biblia, está en E minúscula. Entonces tenemos un problema de que hay algunos hermanos, ¿verdad?, que dicen que en este versículo se refiere directamente al Espíritu Santo. Pero hay algunos otros que creen que solamente se refiere a una disposición espiritual de sabiduría que es producida por Él en nosotros. Bueno, cualquiera de estos dos énfasis en la gramática nos lleva a la misma idea. Y creo que la idea central de este pasaje es que Pablo sabe que tú y yo necesitamos una obra de Dios para poder comprender correctamente estas realidades. Ese es el punto importante.
¿verdad? Porque podemos hacer aquí un análisis y hay a favor y en contra. Yo soy de los que cree y me gusta más este punto, que es el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo continuamente. Pero también es importante 1 Corintios 2:12, porque Pablo nos ayuda a aclarar esto. Y dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean ustedes, recibimos al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Saber lo que Dios nos ha concedido. Y creo que esto es exactamente lo que está pasando aquí en Efesios capítulo 1 versículo número 17, cuando Pablo dice que necesitamos: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vean ustedes cómo Pablo no está pidiendo como nuevas bendiciones, como nuevas cosas. Está pidiendo que podamos comprender las bendiciones que ya tenemos, las bendiciones que ya recibimos. Y pide dos cosas: pide sabiduría. ¿Y qué implica la sabiduría? La sabiduría implica comprender la verdad y poder vivir a la luz de ella. Y luego pide también revelación, y apunta hacia ese conocimiento que Dios hace accesible a nuestras vidas. Ahora, aquí es importante no confundirnos, porque hay algunos que, bueno, en nuestros días anda así la cosa, pero dicen: es que Dios me reveló. A ver, en la Biblia, cuando Pablo está escribiendo estas cartas, cuando Pedro está escribiendo estas cartas, cuando los evangelistas están escribiendo sus evangelios, están recibiendo revelación de Dios. Juan, escribiendo el Apocalipsis, está escribiendo la revelación de Dios en su vida. Cuando tú y yo estamos leyendo nuestras Biblias y podemos ver una verdad, el Espíritu nos está iluminando para ver la verdad, porque a nosotros no nos revela nada, la revelación ya está. Entonces, cuando Pablo está pidiendo aquí, verso número 17, revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, quiero que veas cómo Pablo, porque muchas veces tú y yo queremos conocer las bendiciones de Dios, Pablo está pidiendo que podamos conocer al Dios de las bendiciones, que podamos conocerlo mejor. A veces tú y yo queremos todo lo contrario. A veces tú y yo queremos poder, queremos provisión, queremos dirección, queremos una respuesta. Señor, dame una solución. Y fíjate lo que Pablo está pidiendo: que conozcan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la bendición más grande que el Evangelio nos da, olvídate de todos los beneficios de nuestra salvación, la bendición más grande que el Evangelio nos da es a Dios mismo, hermano. Es que lo tenemos a Él. Por eso necesitamos que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón. Eso lo podemos ver claramente aquí en el versículo número 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Lo puedes ver? Ahora, esta es una imagen maravillosa, los ojos de vuestro entendimiento, porque está hablando de nuestro corazón. Nosotros normalmente asociamos el corazón ¿con qué? Con nuestras emociones. Pero en el pensamiento bíblico, el corazón abarca todo el centro interior de la persona. Estamos hablando de los pensamientos, la voluntad, los deseos, la manera en que tú y yo emitimos decisiones, la manera en que tú y yo valoramos las cosas. Por eso Pablo no está diciendo: es que yo quiero que ustedes se sientan algo en sus corazones, no quiero que ustedes sientan una emoción más fuerte. No, vean ustedes lo que está diciendo Pablo. No está pidiendo una emoción o algo fuerte en el corazón. Él dice: yo quiero que Dios los ilumine, que ilumine su interior para que ustedes puedan comprender esta realidad espiritual. Hermanos, hay una gran diferencia entre tener una información y ver la realidad de esa información en nuestras vidas. Ahora, te lo voy a comprobar. ¿Cómo está sucediendo esto en la vida de la iglesia? En Lucas capítulo número 24
tenemos una historia. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, hay unos discípulos que van camino a Emaús, y ahí en el camino se aparece el Señor Jesús y empieza a caminar con ellos, pero ellos no saben qué es Jesús. Y entonces ellos vienen a qué pasó y todo esto, y Jesús les pregunta qué está sucediendo, y ellos le dicen: oh, no sabes lo que está pasando, y que mira, y que Jesús, y que lo crucificaron, y etcétera, todo esto está sucediendo. Y luego quiero que veas el verso 31, aquí en Lucas capítulo 24. Porque ellos están hablando con Jesús, pero no saben. ¿Hasta qué? Hasta que Lucas capítulo 24, verso 31 dice que les fueron abiertos los ojos. Y cuando les fueron abiertos los ojos, ¿qué pasó? Le pudieron reconocer. Ahí fue donde le reconocen. Ahora ve lo que dice el verso número 32. Él desaparece de ellos, y entre ellos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos estaba hablando en el camino y cuando nos abría las escrituras? Era Él. Ellos sabían cosas, tenían información, pero necesitaban que sus corazones fueran abiertos. No podían percibir quién estaba delante de ellos hasta que sus ojos fueron abiertos. Eso es lo que Pablo está pidiendo por los efesios, que puedan ver, Señor. Mira, podemos escuchar miles de sermones acerca de la gracia o miles de sermones acerca de la oración, y todavía, aún después de escuchar muchos sermones acerca de la salvación por gracia, podemos seguir queriendo ganar nuestra salvación por obras, hasta que el Señor abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Hermanos, tú y yo podemos conocer la doctrina de la providencia de Dios, del cuidado de Dios por nosotros, y aún estar dominados por la ansiedad. ¿Estás de acuerdo? Es posible que tú y yo creamos intelectualmente en la resurrección, pero todavía queremos tener la última palabra. Existe, queridos hermanos, una distancia entre saber una verdad y vivir bajo la luz de esa verdad. Por eso tú y yo necesitamos la iluminación. Necesitamos que el Espíritu ilumine nuestras mentes. Necesitamos no una nueva Biblia. Necesitamos que el Espíritu Santo tome la palabra ya revelada, y haga que tú y yo podamos comprender su significado, su belleza, su peso y su relevancia para nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo pide, que sean abiertos sus ojos. Hay tres grandes realidades, pero vamos a detenernos aquí porque quiero hacer la aplicación de esta parte y dejar para la siguiente semana las tres grandes realidades por las que el apóstol Pablo está pidiendo, que en este caso es una bendición. Solamente eso es un solo sermón maravilloso. Pero, hermanos, si esto es lo que el apóstol Pablo está pidiendo por las personas que ya conocen a Cristo, entonces creo que este texto debe cambiar no solamente nuestra manera de pensar acerca de la vida cristiana, sino también debe cambiar nuestra manera en que oramos por otros. Por eso el sermón se llama Orando por las personas que amas. Así es que hay dos aplicaciones con las que quiero terminar en esta mañana. Primero, necesitamos aprender a orar por las personas que amamos de una manera más profunda. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Piensa en las personas que ama. Piensa en sus hijos, piensa en su esposo, piensa en su esposa, piensa en sus padres, piensa en sus hermanos, en sus amigos, los hermanos de la iglesia. ¿Qué pides cuando oras por ellos? ¿Cuál es tu oración? Muchas veces nosotros oramos: Señor, dale salud, Señor, cuídamelos, Señor, ayúdalo, Señor, resuelve sus problemas, Señor, ábrele esta puerta, Señor, quítale este problema, quítale esta dificultad. Hermanos,
no hay nada malo en estar orando de esta manera, ¿ok? De hecho, la Biblia nos enseña a que tú y yo podamos llevar nuestras necesidades al Padre. Pero aquí en Efesios 1, la Biblia nos está enseñando que hay cosas más profundas por las que tú y yo podemos orar. Ahora, Pablo ama a estos creyentes y los ama demasiado. ¿Qué pide por ellos? Fíjate bien, no está pidiendo que cambien sus circunstancias, no está pidiendo que, no, ¿qué está pidiendo? Pide que Dios haga algo dentro de ellos. Pide que Dios cambie algo dentro de ellos, que ellos puedan conocer más a Dios, que puedan recibir esta sabiduría espiritual, que sus ojos sean iluminados, que puedan conocer verdaderamente al Señor. Hermanos, creo que Pablo entiende algo que tú y yo olvidamos. La necesidad más grande de las personas que amamos no es que la vida sea fácil para ellos y que no tengan ningún problema y que todas las circunstancias estén padres o que sean ricos. No, hermanos, la necesidad más grande es que podamos conocer a Dios profundamente en medio de cualquier circunstancia. Dios nunca ha prometido en su palabra que tú y yo no vamos a tener problemas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que cuida de los suyos. Él es el buen pastor que muestra su amor. Él es el buen pastor que nos sostiene. Tal vez te has pasado mucho tiempo: Señor, cámbialo, cámbialo, Señor, transfórmalo. Tal vez podamos orar: Señor, usa esta situación para que te conozca verdaderamente, para que te conozca más. Señor, porque esa es una oración muy común: ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa, Señor, resuelve su problema. Pero tal vez la oración que necesitamos hacer: Señor, abre los ojos de su corazón para que pueda ver quién eres tú en medio de ese problema, para que pueda ver lo que tú estás haciendo en medio de esa situación, para que pueda ver que tú estás ahí y que no lo has dejado. Hermanos, a veces nos preocupamos por los demás y le pedimos a Dios: Señor, ayúdalo, quítale ese problema. Hermanos, podríamos pedirle al Señor: hazte grande en medio de ese problema, Señor. Dale sabiduría a mi hermano, ayúdalo a que pueda comprender tu verdad. Haz que te conozca profundamente, haz que pueda ver que tú eres el Señor. Y noten ustedes que Pablo también daba gracias. Eso no se nos debe de olvidar. A veces oramos y: Señor, pues ahí te lo encargo, mira, y es bien rebelde y no hace, y no obedece, y esto y aquello. Hermano, tal vez nuestras oraciones necesitan más gratitud y menos crítica. En lugar de estar viendo lo que nos falta o lo que les falta a otros, podríamos también agradecerle a Dios por la evidencia de que su gracia está en la vida de esa persona. Necesitamos aprender a orar con ese agradecimiento a través de los ojos de Dios. Eso es lo que hace la oración madura, queridos hermanos. No solamente sabe ver necesidades, también sabe reconocer la gracia del Señor. Es una buena tarea para esta semana: cambiar nuestra oración, pedirle: Señor, que te conozcan mejor. La segunda cosa, hermanos, que quiero hablar, esta es la segunda aplicación: no te conformes con saber cosas. Los que están viniendo al sendero y están en la clase de Antiguo Testamento, están en la clase de conociendo a Jesús o conociendo el Evangelio, no se conformen con saber cosas acerca de Dios. Pídanle a Dios que abra los ojos de sus corazones. Esa es mi segunda aplicación de este texto.
Hermano, tú pudiste escuchar mi sermón y te vas a tu casa. Y si yo a las 6 de la tarde voy y te pregunto, oye hermano, ¿de qué se trató el sermón? A lo mejor ni te acuerdas. Pero si tú le pides al Señor que te ayude, Señor, quiero hacerlo. Yo no sé, hermanos, ¿a cuántos de ustedes el Señor ha hablado a sus corazones en esta mañana para que cambien su oración y oren de una manera distinta? Como el apóstol Pablo. Pero necesitamos orar. Necesitamos cambiar esto. Ahora, ¿por qué oramos los creyentes, hermanos? ¿Sabes por qué oramos? Porque Dios responde. ¿Estás de acuerdo? Pero hay creyentes que a lo largo de sus vidas están desgastados, son como guerreros que han estado peleando batallas y no ven victorias. Y están ore y llore y llore y llore y llore por la misma petición y la persona nomás no hay respuesta, el problema sigue ahí y etcétera. Hermanos, tal vez deberíamos preguntarnos, bueno Señor, ¿soy yo el que no está viendo bien? ¿Y no puedo ver lo que tú estás haciendo? Abre los ojos de mi entendimiento para poder ver lo que tú estás haciendo en medio de esa vida. Hermanos, a veces nosotros escuchamos un sermón y decimos, sí, yo sé quién necesita eso. No, pues aquel que anda bien mal, ¿cómo no escuchó el sermón? No, aquella. Y no, hermanos, este sermón es para ti. Tú lo escuchaste, aplícalo, vívelo. Como el apóstol Pablo, él está escribiendo a creyentes que conocen el evangelio, creyentes que han recibido su enseñanza bíblica. Son personas que están redimidas, son personas que han sido selladas por el Espíritu Santo y aún así necesitan que Dios abra los ojos de su entendimiento. Esto, hermanos, nos lleva a la humildad. Nosotros no somos perfectos. Necesitamos a Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es creer que Dios es soberano y otra cosa es descansar en esa soberanía cuando nuestras vidas o las vidas de los que amamos parecen que están fuera de control. Señor, ¿dónde está el control aquí? Una cosa, queridos hermanos, es saber que Dios perdona y otra cosa es vivir libre de la culpa. Eso es muy diferente. Muchas veces hay creyentes que viven con culpa, a pesar de que Cristo ya pagó para quitar esa culpa. Creemos que Dios es el Padre, pero hermanos, nos cuesta acercarnos a Él. Nos cuesta confiar en que somos sus hijos. Y a veces, hermanos, nos reprimimos de orar porque decimos, no sé, como que el Señor no me va a escuchar. Yo no sé cuál es tu concepto de Padre, pero el Padre nos escucha y abrió un canal directo para que tú y yo podamos estar delante de su presencia. Podemos saber que Dios reina y decimos, gloria a Dios, Dios reina, Dios es el Rey, pero vivimos dominados por el temor, la ansiedad. O reina y tiene el control, o yo quiero tener el control y como no lo tengo me siento ansioso. Esa es la razón, queridos hermanos, por la que necesitamos que esta palabra venga hasta lo profundo de nuestro corazón y que Dios nos ilumine. No solamente que quede en la cabeza, que baje a mi corazón, que esta verdad la pueda vivir. Nunca vamos a llegar al punto de decir, ya conozco suficiente de Dios. No, hermanos, todos los días tenemos que seguir aprendiendo. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios es infinito, nosotros somos finitos.
Siempre va a haber más que podamos admirar de nuestro Dios. Siempre va a haber algo que nos va a sorprender de Él. Más y más y más y más de Él. Tenemos más de Cristo que conocer, hermanos. Por eso esta oración del apóstol Pablo también debe de convertirse en nuestra oración. Termino con esto. ¿Cómo estás orando por las personas que amas? Te invito a que cambies tu manera de orar. Señor, vengo delante de ti. Y mi Dios, hemos expuesto tu palabra. Y quiero repetir las palabras del apóstol Pablo, pidiéndote, Señor, que nos des espíritu de sabiduría. Que nos ilumine, Señor, nuestros corazones y que podamos verte a ti. Hoy, en la mañana, leímos el Evangelio de Juan capítulo 10 y recordamos que tú eres el buen pastor. Aquí estamos, Señor. Sabemos que no vamos a comprender la plenitud de lo que significa que tú eres nuestro pastor. Pero queremos que nos ilumines y que nos muestres el día de hoy cómo tú estás pastoreando nuestros corazones, cómo tú estás pastoreando nuestras vidas, cómo tú estás trabajando en nosotros. Ilumina, Señor, nuestro corazón para que podamos ver estas verdades. Ilumina, Señor, nuestras vidas de tal manera que podamos cada día conocerte más. Despierta, Señor, un anhelo, un deseo profundo de conocerte más, de estar más cerca de ti, de amarte más. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús.